Hola amigos, es un placer estar un día más aquí con ustedes en una nueva entrega en el canal de YouTube. En la naturaleza existe una impresionante cantidad de seres vivos diferentes y a esta especie se le llama biodiversidad. La primera clasificación de la naturaleza o de los seres vivos fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. A continuación tenemos y veremos un tema muy importante y muy bonito como es la clasificación de los seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos dice que los científicos creen que existen alrededor de 10 millones de especies de seres vivos diferentes sobre la Tierra. Cada ser vivo pertenece a una especie, al igual que nosotros pertenecemos a la especie humana. Una especie es un grupo de seres vivos que son físicamente similares y que pueden reproducirse entre sí. Es decir, no puede un ser humano mezclarse con un animal, ¿verdad? Tiene que ser de la misma especie, ni un animal tampoco puede reproducirse con otro animal diferente, tiene que ser todo igual, de la misma especie, tiene que tener esa similitud, esa igualdad, esa relación, ¿sí? Que sincronice esa reproducción. Dentro de la clasificación de los seres vivos, vamos a encontrar los 5 diferentes reinos que tenemos, que son las moneras, los protistas, los hongos, los vegetales, los animales. Las moneras son los únicos organismos procariotas y el resto, como los protistas, hongos, vegetales y animales, son eucariotas. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Muy bonito, importante, que muchas veces desconocemos. Dentro de las moneras tenemos las bacterias o cianobacterias. Dentro de los protistas tenemos las algas, las amebas, los paramecios. Dentro de los hongos encontramos los hongos, levaduras y mohos. Dentro de los vegetales encontramos las plantas con flores y las plantas sin flores. Y dentro de los animales encontramos los animales vertebrados y los animales invertebrados. Dentro de la clasificación de los seres vivos vamos a hablar de 3 subtemas muy importantes como son las moneras, como son los hongos y como son los virus. Aunque los virus no se encontraban dentro de la clasificación, pero pertenecen a la clasificación de los seres vivos. Y vamos por qué. Las moneras son los seres vivos más antiguos y más pequeños que existen. Son organismos unicelulares y procariotas. Unicelulares porque están formados por una sola célula. Y aquí nombramos nuevamente los procariotas. Entonces, eso nos da a entender que hay algo muy importante que hablar sobre ellos, ¿verdad? Aquí tenemos a la salmonela, que es una bacteria que produce en el ser humano, imagínense, y que provoca una enfermedad que muchas veces es fatal, es bastante complicada. Por eso hay que tener mucho cuidado con la alimentación, con lo que comemos, el grado de contaminación que puede emerger en este caso. Cuando nosotros guardamos las cosas en la nevera, por ejemplo, un huevo que lo hemos batido para comerlo, lo dejamos allí, así sea que esté en la nevera, muchas veces eso nos provoca malestar en el estómago, nos produce ya en sí ya la salmonela, porque la nevera es uno de los lugares más contaminantes para las bacterias, no que sea un lugar húmedo y eso se reproducen. Y eso nosotros no nos damos cuenta, a simple vista no nos damos cuenta, pero realmente eso va a provocar enfermarnos. Aquí tenemos las diferentes moneras o las diferentes bacterias que se ven a simple vista aquí porque están en imágenes, pero realmente esto es microscópicamente que se ve. Dentro de las células procariotas, como les había dicho anteriormente, dice que las células eucariotas son organismos que carecen de un núcleo y su ADN no está cubierto por una membrana. Miren aquí el caso de esta imagen. Tenemos una imagen que no está formada por un núcleo. ¿Sí ven? No está formada por un núcleo. Se encuentra dentro del citoplasma, ¿sí?, de esta célula. Y las células eucariotas es lo contrario de las procariotas. Son aquellas que tienen un núcleo diferenciado, la palabra mismo lo dice, es decir, está cubierto por una membrana. Miren acá, tiene un núcleo, está formado por un núcleo y está formado por una membrana que lo cubre, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Muchas bacterias son necesarias para el ser humano. Algunas sirven para producir la fermentación de productos lácteos, medicamentos e incluso
Ayudan a los procesos de digestión y de absorción de nutrientes. Eso nos quiere decir a nosotros mismos dentro del organismo de nosotros cuando comemos, ¿verdad? Nos alimentamos. Algunas bacterias son nocivas, pues provocan enfermedades contagiosas como la tuberculosis, meningitis, la caries, peste o cólera. Ustedes ya tienen conocimiento, me imagino, de lo que significa todo eso, ¿ok? Los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos son organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares y con alimentación heterótrofas. Eucariotas, mejor no tiene, carece de núcleo. Unicelulares formados por una célula o pluricelulares por varias células. Y que dice que tiene dice que con alimentación heterótrofa significa que ellas mismas no producen su alimentación, sino que se nutren de otros, dice, organismos de carbono orgánico, ¿sí? ¿Qué son las levaduras? Porque dentro de las levaduras encontramos en los hongos, ¿sí? Que son, dice, unicelulares que descomponen la materia orgánica mediante la fermentación y son utilizadas por el hombre en levaduras, en pan, en vino. ¿Qué son las setas? Son hongos pluricelulares. La mayoría tiene un sombrero, como ustedes verán aquí, la imagen, y un pie. Y debajo del sombrero se localizan las láminas. Aquí estamos viendo que tiene un sombrerito, ¿verdad? Tiene una forma de sombrerito. Y debajo, cuando ustedes lo colocan boca abajo, se le ven unas láminas, ¿verdad? Estas láminas como unas rayitas así. ¿Se le ven? ¿Sí? Y dice que por ahí, eso dice, se producen esporas. Es por ahí donde se producen las esporas. Dice, debajo del sombrero se localizan las láminas, dice. Dentro de los hongos también tenemos los mohos, que son organismos pluricelulares o unicelulares, que ellos se encuentran en lugares húmedos y oscuros. ¿Cuáles son las características de los hongos? Los hongos se caracterizan por ser inmóviles. Miren, es decir, ustedes han visto los hongos que cuando ustedes los van a ver así sean hongos que no sean comestibles, pero los vemos, ¿verdad? Que son del campo y los cogemos con la mano y a veces son tóxicos. No son rígidos, son inmóviles, no son como las otras plantas que cuando hay un fuerte viento se mueven para allá y para acá. Los hongos no, son estáticos, ¿sí? Que prefieren los ambientes húmedos y que se reproducen por esporas. También se alimentan de materia orgánica, pero la descomponen fuera del organismo y posteriormente la absorben. ¿Qué son los virus? Los virus son estructuras microscópicas que atacan a las células de otros seres vivos para reproducirse. No se consideran seres vivos, miren lo importante de esto. No se consideran seres vivos porque no están formados por células. Pero a pesar de no considerarse seres vivos, están dentro de los seres vivos. Imagínense. ¿Cómo están formados los seres vivos? Los virus están formados por material genético rodeado por una cubierta más o menos compleja. Imagínense. Son parásitos porque para reproducirse tienen que infectar células vivas. Por esta razón, muchos virus provocan enfermedades, algunas leves, pero otras muy graves que pueden ocasionar la muerte del organismo. Se han visto en el caso ahora como tuvimos en la pandemia, cómo este virus provocaba y se mutaba y se transformaba en otra y daba otras consecuencias en nuestro organismo, ¿verdad? Provocaba fiebre, dolor de cabeza, la garganta, que la falta de respiración y tantas cosas, dolor de espalda, todo eso provocaba, ¿verdad? Cambios como habían y bastantes consecuentes aquí en esto, ¿no? Entonces es importante conocer y reconocer la importancia de esto. ¿Cuáles son las vacunas? ¿No? Las vacunas no están dentro de los seres vivos, pero forma parte de dentro de los virus. Es que son preparaciones que se administran para que el organismo desarrolle defensas específicas contra el virus. Si el virus produce una infección, el organismo tendrá las defensas adecuadas para eliminarlo y no enfermar. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.